Buenas, aquí estamos otra vez. Siempre digo la misma frase porque no sé cómo empezar los vídeos. Hoy toca un vídeo especial. Es un vídeo para mis alumnos que están examinándose ahora esta semana de la sintaxis compuesta conmigo y le he mandado un reto de oraciones, el reto de las 50. Tienen que hacer las oraciones en casa y después yo las he estado corrigiendo, que llevo una semana, he corregido 8000 oraciones, estoy loca ya del todo. Y ayer les prometí a mis chicos que les iba a grabar oraciones que no nos da tiempo a ver en clase, la explicación se la iba a grabar en vídeo para que lo viesen por YouTube. Ayer estaba agotada, estaba muy cansada y no tenía fuerzas para hacerlo, pero hoy no me queda otra porque empiezan con los exámenes de sintaxis el lunes, martes y miércoles, así que voy a ello. Por favor, ya lo sabéis, mirar todas las oraciones y también en este vídeo os voy a dejar un enlace a las oraciones que vais a ver a continuación y también a unas diapositivas con información sobre los nexos. Es importantísimo que os estudiéis todos los nexos para reconocer rápidamente una oración subordinada o coordinada. Así que empiezo con la primera. La primera oración es: le desagradó que no le dijera la verdad. Lo primero que tengo que hacer es ir señalando cada palabra y poniendo el tipo de palabra que es, la morfología. Le, pronombre. En este caso y siempre, el le, siempre vamos a poner que es complemento indirecto. Igual que lo y la, siempre van a ser complementos directos. Desagradó, verbo. Y ahora tenemos aquí la conjunción que, es decir, el nexo de unión. Por tanto, hacemos el corte aquí de la subordinada. Y la subordinada llegaría hasta el final. A mí me gusta señalar las subordinadas para que lo veáis más claro, pero después, si no lo ponéis, no pasa nada. El no siempre es un adverbio de negación, pero nosotros le vamos a llamar marca de negación. Aquí lo tenéis. Volvemos a tener otro le. Pronombre, sintagma nominal, complemento indirecto. Siempre es complemento indirecto. Dijera, verbo, y la verdad lo separamos primero, determinante la y núcleo del sintagma verdad, que es un sustantivo, y hacemos su caja de información, su sintagma, que sería un sintagma nominal, complemento directo. Le dijera la verdad, se la dijera, la. Lo podemos sustituir por la, por tanto es complemento directo. Le desagradó eso. Error muy típico, poner que esto es complemento directo, que la subordinada es sustantiva de complemento directo, pero no es así. Aquí tenemos una subordinada sustantiva de sujeto. ¿Por qué? Porque es esto es lo que desagrada a él, al receptor le. Acordaos de la voz intermedia o voz media. Me gusta el chocolate, le desagrada que no le dijera la verdad. Da igual que sea con me que sea con le. Y decíamos que eso que provocaba el sentimiento era el sujeto, el que provocaba ese sentimiento de gusto, de agrado o de desagrado. Me gusta, me apasiona, me desagrada, me maravilla. Así que aquí tenemos esta primera subordinada. No hay más que explicar, voy a la siguiente. Creo que voy a cambiar de táctica. Es que esto es lo que tiene improvisar sobre la marcha y ser las 3:30 de la tarde y que tus niños estén esperando las oraciones. Así que voy a probar a hacerla sobre la marcha. Llegó al río que marcaba el mapa. Llegó, verbo. Al río es un sintagma preposicional porque comienza por la preposición al. Hay gente que pone preposición más determinante, a el río, ¿no? Y por tanto pone más det. También es correcto, me da lo mismo. Al río. Lo importante es ver la oración en conjunto. Llegó al río que marcaba el mapa. ¿Cuál es la subordinada? Que marcaba el mapa. La que va introducida por el nexo que. ¿Vale? Pues yo hago aquí mi caja de la subordinada. Y pongo aquí subordinada. Y lo dejo ya ahí esperando a ver qué tipo de subordinada me encaja. ¿Qué es lo siguiente que hago? Pienso en el nexo y pienso qué tipo de subordinada introduce.
El que normalmente introduce subordinadas sustantivas de complemento directo, de atributo y de sujeto. Y también sirve para las adjetivas de relativo cuando llevan un antecedente al que hacen referencia. En este caso, el que acompaña al río. Por tanto, estaríamos hablando de una subordinada adjetiva de relativo y no de una subordinada sustantiva. Para que sea subordinada sustantiva de sujeto, atributo o complemento directo, tiene que ir solo. No puede llevar delante un sustantivo al que haga referencia. Ese es el antecedente, el río. ¿Vale? El río, el cual marcaba el mapa. Podemos sustituirlo por el cual. Si es subordinada adjetiva de relativo, tenemos que poner entre paréntesis de qué tipo es, si es adyacente o complemento del nombre. En este caso es adyacente, porque el nexo es simple. ¿Qué? Si fuese un nexo compuesto, como por ejemplo en cuyo, ahí tendríamos que poner que es complemento del nombre, pero aquí sería subordinada adjetiva de relativo con función de adyacente. Hacemos la caja. Y por último, las subordinadas adjetivas van dentro del antecedente. De manera que por eso yo no he cortado aquí la caja todavía, porque la caja continúa hasta el final. Llegó allí, al río. ¿A qué río? Al que marcaba el mapa. Por tanto, todo es sintagma preposicional, complemento circunstancial de lugar. Y dentro tenemos la adjetiva de relativo con función de adyacente. Una vez que hemos sacado la oración principal, que sería todo, y hemos delimitado la subordinada, entramos dentro de la subordinada a analizar. La de dentro, la subordinada por dentro, es independiente a la principal. La principal ya está terminada. En la principal nos encontramos con un sujeto omitido, él o ella, y con un predicado verbal, lo vamos a poner aquí, predicado verbal, sintagma verbal, que sería llegó al río que marcaba el mapa, todo entero. Y ahora dentro, que marcaba el mapa, tenemos marcaba, verbo de la subordinada, el mapa, determinante y núcleo del sintagma, sintagma nominal. ¿Qué tipo de complemento será? Marcaba el mapa. ¿Quién marcaba? ¿El río o el mapa? Aquí habéis fallado mucho. Habéis puesto que el mapa era complemento directo y no es complemento directo. El mapa es el que marca al río. Otra cosa, en las subordinadas adjetivas recordad que el nexo tiene función sintáctica. Por tanto, también tenemos que decir, aparte de que sea nexo, hacemos una línea y ponemos la función sintáctica que realiza el nexo. ¿Os acordáis del truco que os enseñé? Tapamos el nexo que y leemos la oración sin el nexo. El río marcaba el mapa. Así suena un poco extraño, pero pensad que funcionará el río respecto a marcaba el mapa. El mapa, que es el sujeto, marcaba ese río, de manera que el mapa es el sujeto y el río, si estuviera dentro de la subordinada, sería el complemento directo. En realidad el río está dentro de la subordinada, pero no como tal, no como el río, sino sustituido por el pronombre relativo que, porque aquí el que normalmente es una conjunción, le llamaríamos pronombre relativo, sería un pronombre, acordaos de los pronombres, el pronombre relativo que, no conjunción. Aquí el pronombre relativo está sustituyendo al río y por tanto, además de ser nexo, hace una función sintáctica y sería el complemento directo. El mapa marcaba el río, lo marcaba. Creo que ya he terminado con esta, voy a la siguiente. La amiga en cuya casa pasé el verano escribe poemas. Lo primero que hago es buscar los verbos. Pasé y escribe. Vale, aquí tengo que hacer un corte porque aparece otro verbo y en la misma oración no puede haber dos verbos. Cada verbo marca una oración diferente. Y aquí, como ya nos hemos estudiado los nexos, conoceremos que en cuya es un nexo. Si no os estudiáis los nexos, es que es imposible que sepáis analizar, os lo tenéis que estudiar. En este caso, en cuya es un pronombre también relativo, por tanto solamente va a introducir subordinadas adjetivas de relativo.
lo cual hace que la identificación se nos haga muy sencilla. De manera que hacemos el corte del inicio de la subordinada justo antes de empezar el nexo. Muchos de vosotros me hacéis unos cortes muy raros y me ponéis en como preposición, cuya como nexo, y que la subordinada empezase por cuya, y el en lo dejáis ahí suelto de la mano de Dios, dejadito, y como que no, ahí tiene que estar junto, en cuya todo como nexo, en cuya casa, casa, núcleo, sustantivo. Pasé el verano, venga, vamos a ir rellenando, determinante, núcleo, caja del sintagma, lo pasé el verano, sintagma nominal, complemento directo. Si hubiera sido me quedé en verano, ahí sí sería de tiempo, pero al ser lo pasé, pasé el verano, estaríamos hablando de un complemento directo, porque podemos sustituirlo por lo. Recordad siempre los pronombres personales que se identifican con el complemento directo y con el indirecto, lo y le para el indirecto. Escribe poemas, poemas, núcleo, va solo y es un sintagma también. Todos los complementos, todas las palabras tienen que ir dentro de un sintagma, de su sintagma correspondiente. Poemas es un sintagma nominal, los escribe, ¿verdad? Los. Por tanto, complemento directo. Volvemos otra vez atrás. La amiga en cuya casa pasé el verano. Ya sé, porque me lo he estudiado, que en cuya introduce una subordinada adjetiva de relativo. Me cruzo y lo pongo aquí. Subordinada adjetiva de relativo. ¿Con qué función? ¿Complemento del nombre o adyacente? En este caso, como el nexo está formado por dos palabras, en preposición y cuya, pronombre relativo, hablaríamos de complemento del nombre. Sería subordinada adjetiva de relativo con función de complemento del nombre. Y ya sabéis que las subordinadas adjetivas van dentro del sustantivo al que acompañan, del antecedente al que hacen referencia. En este caso, amiga sería el antecedente. Amiga es núcleo y la determinante. Y la caja del sintagma de amiga se alarga toda la subordinada. La amiga en cuya casa pasé el verano, hasta ahí, todo, sintagma nominal, sujeto. Esa amiga escribe poemas, los escribe. Y hemos introducido la subordinada adjetiva dentro del sujeto. El resto de la oración será predicado verbal, sintagma verbal, y uniendo ambas partes hacemos una última línea debajo que sería OP. ¿Y qué es OP? Oración principal. Y por último, tendríamos que señalar también qué función realiza el nexo, porque hemos dicho que las subordinadas adjetivas de relativo, en ellas el nexo tiene función sintáctica. En este caso, como cuya está formando pareja con casa, está acompañando a casa, no lo podemos separar. Lo señalaríamos todo en una única caja y buscaríamos su función sintáctica. Pasé, ¿quién pasó? Yo, ¿no? Sujeto omitido, yo. Yo pasé el verano, ¿dónde? En cuya casa, en la casa de mi amiga. Por tanto, sintagma preposicional, porque va introducido por la preposición en, complemento circunstancial de lugar. Pasé el verano allí. Voy a por la cuarta. O te pones la crema protectora o te quedarás como un camarón. Vale, aquí lo primero es sacar los verbos. Pones verbo. O te quedarás, quedarse, como un camarón. Siempre tenéis problemas con los pronombres que van o no con los verbos. Si yo puedo conjugar el verbo diciendo yo me quedo, tú te quedas, él se queda, si es obligatorio poner el pronombre personal delante entre el pronombre que hace de sujeto y el verbo, si es obligatorio ponerlo, si lo necesitas para poder conjugar el verbo, entonces el verbo es pronominal. Y por tanto, iría todo señalado junto, no se separa. Buscamos a continuación los nexos para ver, como hemos visto que hay dos verbos, hay dos oraciones. Tengo el dedo negro. Y por tanto hay que buscar los nexos. En este caso tenemos dos nexos. O y otra O que se repite. ¿De acuerdo? Si tenemos dos nexos,
para dos verbos nada más, es porque estaremos probablemente en las coordenadas. Recordad las coordenadas. Y resulta que hay un tipo de coordenada que su nexo principal es u, o bien. ¿Cuál era esa subordinada? Yo sé que muchos lo sabéis. Disyuntiva. También muchos os habéis confundido con distributiva, porque se repiten, igual que ya, unos, otros. Pero en este caso prevalece la conjunción o como disyuntiva. Así que tendríamos dos oraciones unidas por coordinación disyuntiva. ¿Qué hacemos? Pues señalamos la primera coordenada y la segunda coordenada. En las coordenadas normalmente el nexo queda fuera, así que aquí la caja la deberíamos haber empezado aquí. O te pones con la crema protectora. T. Aquí tenemos otro T, pero este T, a diferencia del segundo, no forma parte del verbo. No se dice yo me pongo, tú te pones, él se pone. Bueno, sí se puede decir, pero no es obligatorio. Yo puedo poner algo. No es un verbo pronominal, es un verbo reflexivo. O mejor dicho, el pronombre es un pronombre reflexivo. Yo pongo la crema a mí mismo. Acordaos de los tipos de ser reflexivo. El te, tú te pones a ti la crema. Por tanto, aquí hablaríamos de un complemento indirecto. La crema protectora es lo que me pongo, o mejor dicho, lo que se pone él o tú, que es el sujeto omitido. Sujeto omitido tú, o tú te pones. ¿Qué te pones? La crema, complemento directo. Te la pones, la determinante, crema, núcleo. ¿Y qué será protectora? Protectora es un adjetivo. Y vamos a hacer un pequeño recordatorio. Los adjetivos pueden ser tres cosas. Si va solo, el adjetivo puede ser o atributo o complemento predicativo, ya vaya en una oración con un verbo copulativo, ser, estar o parecer, o en una oración con el resto de los verbos. Entonces hablaríamos de complemento predicativo. Y también había una tercera opción para los adjetivos, cuando acompañan al sustantivo. Cuando acompañan al sustantivo no son ni atributo ni complemento predicativo, son adyacentes. Protectora sería un adyacente. A continuación, en la segunda oración coordinada disyuntiva, vemos que tenemos y tú, otra vez, como sujeto omitido, verbo todo unido, te quedarás, y como un camarón. Aquí tenemos una pequeña complicación. ¿Cómo no es una preposición? ¿Qué tipo de palabra es como? Pues mira, puede ser o adverbio o conjunción. Aquí, en realidad, no hay ninguna subordinada. Tenemos simplemente esta partícula como, un determinante, un, y un núcleo, un sustantivo, camarón. Por tanto, es un sintagma, no es una subordinada. ¿Qué tipo de sintagma? No conocemos sintagma conjuntivo, conocemos sintagma nominal, adjetival, verbal, adverbial y preposicional. 5 tipos de sintagmas. De manera que, como no hay sintagma conjuntivo, nos quitamos esa duda. No es una conjunción aquí el cómo. Sería una conjunción si introdujera una subordinada y entonces hablaríamos de nexo. Pero aquí es simplemente un adverbio de modo. Por tanto, es un sintagma adverbial. ¿Y qué tipo de complemento? Pues normalmente los sintagmas adverbiales introducen complementos circunstanciales de tiempo, de lugar o de modo, principalmente. Aquí estaríamos hablando de modo, puesto que el adverbio ya de por sí es de modo. Entonces pondríamos complemento circunstancial de modo. Y ya hemos hecho la separación, oración 1 y oración 2. Y en algún sitio donde queráis ponéis que son coordinadas disyuntivas. Vaya letra que tengo, señorito. Para médico me podía haber yo dedicado. Sí. Voy a por la quinta. El hijo del dueño se había ocupado de la empresa. Sin embargo, era un incapaz. Aquí tenemos dos oraciones bien delimitadas, con un nexo en medio. Sin embargo, lo primero de todo es reconocer los nexos, o los tenéis que estudiar. Aquí, sin embargo, cortaría la oración
compuesta en dos partes. El hijo del dueño se había ocupado de la empresa y era un incapaz. Oración 1, oración 2. Aquí no hay oración principal y subordinada, hablaremos de coordinadas. Por tanto tenemos oración 1 y oración, y me sigo moviendo por medio de la cámara, 2. Coordinadas, hemos dicho, adversativas. Coordinadas adversativas. El hijo del dueño, el determinante, hijo, núcleo, del, preposición, dueño, sustantivo. Lo señalamos todo en una sola caja, sintagma nominal, sujeto. Y del dueño va acompañando al hijo y va introducido por preposición. Sería un sintagma preposicional dentro del sujeto. Y dentro del sujeto, ¿qué tipo de complementos podemos encontrarnos? Únicamente adyacentes, que era un adjetivo que acompaña al sustantivo, complementos del nombre, es decir, un sintagma preposicional, como puede ser este, del dueño, o también podrían ser aposiciones, lo que encontramos dentro del sujeto. Únicamente, por favor, no cometáis el gran error de meter dentro de un sujeto un complemento circunstancial de lugar, un complemento directo. Es una auténtica burrada. Los complementos principales van por separado. El sujeto, el complemento directo, el atributo, el complemento indirecto, todos esos complementos no puedes poner uno dentro de otro. Dentro de un sujeto o de un complemento directo no podemos poner un complemento circunstancial de lugar, ni un atributo, no. Ahora, otra cosa es que sea una subordinada. Ahí sí, dentro de una subordinada puede haber diferentes complementos, pero no dentro de un sintagma simple. ¿De acuerdo? Cuidado con esto. Por ello, dentro de un sintagma simple, también la única subordinada que puede haber sería la adjetiva de relativo. O también subordinadas sustantivas de complemento del nombre, del adjetivo y del adverbio, que son aquellas oraciones subordinadas que pueden ir dentro del antecedente al que hacen referencia. Solamente esas. ¿Por qué? Porque hacen la función de un complemento del nombre o de un adyacente. Por eso van dentro del complemento al que hacen referencia. Si no, no irían dentro. O sea, dentro de un sujeto no podemos poner una subordinada sustantiva de complemento directo. Como máximo pondríamos una adjetiva de relativo o una subordinada sustantiva de complemento del nombre, del adjetivo o del adverbio. Para que entendáis esto que estoy diciendo, por favor, con los apuntes delante, para ir viendo las diferentes opciones que os estoy comentando. Seguimos. El sujeto, el hijo del dueño, se había ocupado, verbo, ocuparse de. Yo me ocupo, tú te ocupas, él se ocupa, verbo pronominal. ¿De qué se ocupaba? De la empresa. Lo subrayamos como sintagma. Sintagma preposicional. ¿De qué tipo? ¿Qué función realizará? Bueno, para que os vayáis pensando el tipo, pongo los tipos de palabras. Preposición, determinante y núcleo. Sintagma preposicional, complemento de régimen. Puesto que el complemento de régimen es aquel que va introducido por una preposición obligada por el verbo. De la empresa, se ocupaba de eso. De hecho, cuando preguntamos, no preguntamos como el complemento directo ¿qué? ¿Qué hizo? La comida, la hizo. Sino que hablaríamos de qué se ocupaba de la empresa, de eso se ocupaba. Ahí está la diferencia entre complemento directo y complemento de régimen, que sale mucho y tenéis que comprobar si la preposición va con el verbo y por tanto este complemento complementa al verbo. Complemento de régimen, apuntadlo. Por último, era verbo, un determinante, incapaz, adjetivo, atributo, lo era, porque el lo también sirve para sacar el atributo además del complemento directo. Me he vuelto a salir de plano, pero estoy aquí, ¿me escucháis, no? El lo
también sirve para buscar al complemento, al atributo, igual que el complemento directo. La diferencia fundamental entre un complemento directo y un atributo es el verbo. El atributo iría siempre con un verbo copulativo, ser, estar o parecer. Y ya por último ponemos que es predicado nominal, sintagma verbal. Y aquí también tendríamos sintagma verbal, predicado verbal. Recordad que es algo que a mí se me olvida continuamente, que tenéis que separar la oración en sujeto y predicado. Si el sujeto está fuera porque sea un sujeto omitido, pues lo señaláis todo como predicado verbal o predicado nominal, sintagma verbal. Voy a por la sexta. Nuestros intelectuales se especializaron en fomentar el respeto hacia el medio ambiente. Lo primero que hacemos es buscar el verbo. Se especializaron, verbo. Fomentar, segundo verbo. Nuestros intelectuales se especializaron en fomentar el respeto hacia el medio ambiente. Tenemos dos verbos, uno conjugado y otro en forma no personal, es decir, infinitivo, gerundio o participio, en este caso infinitivo. Y nosotros nos hemos estudiado que hay algunas oraciones que van introducidas por infinitivo o, como es este caso, por preposición más infinitivo, en fomentar. Pero no se pone preposición y verbo, aquí se pone siempre nexo. El en, la preposición en sería el nexo. En fomentar el respeto hacia el medio ambiente. Esta es la subordinada. Voy a coger otro bolígrafo a ver si se ve más claro que el rojo. Nuestros intelectuales se especializaron en eso. Si fuese una oración simple en lugar de una oración compuesta, lo podríamos sustituir por eso, simplemente. Nuestros intelectuales se especializaron en eso y diríamos que en eso es complemento de régimen, lo mismo que en la oración anterior, ¿vale? Porque la preposición va obligada por el verbo especializarse en algo. Así que, habiendo resuelto esa primera cuestión, ya podemos saber que estamos ante una subordinada sustantiva de complemento de régimen. Señalamos el resto de la oración al completo como oración principal. Ahora vamos a buscar el sujeto y los diferentes complementos de la oración principal. Nuestros intelectuales, nuestros, determinante posesivo, intelectuales, núcleo. Señalamos el sintagma y ponemos sintagma nominal, sujeto. Todo lo que no sea sujeto va a ser predicado verbal o nominal. Predicado verbal, sintagma verbal. Y ahora entramos en los complementos del verbo. Verbo especializaron. Y ahora como complemento, en lugar de llevar un complemento de régimen simple, lleva una oración subordinada que funciona como si fuese un complemento de régimen. Aquí soléis confundiros porque cuando veis una oración en infinitivo, intentáis buscar un sujeto y las formas del verbo no personales no tienen sujeto, así que olvidaos del sujeto. Aquí no hay sujeto. En fomentar el respeto hacia el medio ambiente sería un sintagma nominal complemento directo. En fomentarlo. El determinante, respeto, núcleo. Y ahora dentro tenemos hacia el medio ambiente. Algunos me habéis puesto ahí que si es complemento circunstancial de lugar y por tanto va separado del complemento directo, porque dentro de un complemento mayor no puede haber otro mayor. Pero no es correcto. Aquí, hacia el medio ambiente, hacia, recordad que es una preposición. Por tanto, tenemos un sintagma preposicional. ¿Qué hace? Lo que hace es acompañar al respeto hacia el medio ambiente, al respeto del medio ambiente, es prácticamente lo mismo. Por tanto, hablamos de un complemento del nombre, sintagma preposicional, complemento del nombre, que eran los complementos que sí pueden ir dentro de un complemento mayor. El complemento del nombre, el adyacente o la aposición. En este caso, como es un sintagma preposicional, los sintagmas preposicionales siempre son complementos del nombre. Voy a por la séptima. Vamos a señalar los verbos primero. Queremos y es. Como están los dos verbos juntos, y eso no es concebible en una oración, hay que hacer un corte.
¿Hacia dónde hacemos el corte? ¿Para acá o para allá? Vamos a buscar el nexo. Lo que es el nexo, que todos conocemos ya, ¿verdad? Lo que marcaría el inicio de la subordinada y aquí la cerraríamos justo antes del verbo ser. Lo que queremos es la subordinada, ahora vemos de qué tipo, es lo mejor para ti, sería la oración principal. Todo lo señalamos como oración principal, porque cuando tenemos una subordinada, la oración entera es una oración principal. Lo que ocurre es que dentro de la oración principal hay una parte que hace la función de un complemento, pero en lugar de que esa parte sea un sintagma simple, es una oración completa. En este caso, lo que queremos, verbo ser. Vamos a analizar la oración simple para llegar a saber qué función realiza la subordinada. Lo, determinante, mejor. Mejor es un adjetivo. Para, preposición. Ti, pronombre. ¿Cómo hago yo estos cortes? Porque ya sabemos que en una oración no podemos dejar nada sin que esté dentro de su sintagma. Pues aquí haríamos dos cortes, lo mejor y para ti. No todo junto. Algunos me habéis puesto que para ti iría dentro de lo mejor como complemento del nombre. Pero aquí el para ti haría referencia al destinatario y por tanto hablaríamos de un complemento indirecto. Sintagma preposicional, complemento indirecto. ¿Para quién? Para ti. ¿Y qué sería entonces lo mejor? Bueno, esto es fácil de averiguar. Si estamos ante un verbo ser, lo mejor tiene que ser sí o sí atributo. Aquí también os habéis hecho bastante lío y al ver el lo, como yo estoy harta de deciros que el lo es complemento directo, lo habéis llevado hasta el extremo y habéis puesto que lo es complemento directo y el mejor lo habéis dejado ahí suelto y eso no es correcto. Todo hace de caja, porque aquí el lo no es pronombre, es determinante. Recordad que los pronombres y los determinantes, que depende del contexto, harán de pronombre o harán de determinante. Aquí, como lo acompaña el adjetivo mejor, lo que está haciendo es sustantivarlo. Recordad también que los adjetivos se pueden sustantivar cuando van junto a un determinante. Por ejemplo, los chicos más estudiosos aprobarán. Los chicos más estudiosos. Ahí tenemos un sintagma nominal completo con más estudiosos, que sería cuantificador y adyacente. Pero yo puedo quitar chicos y quedarme con los más estudiosos. ¿Qué ha ocurrido ahí? Que al quitar chicos, igual, lo que ha pasado es que el adjetivo se ha convertido, ha cogido la función del sustantivo, se ha sustantivado. Los más estudiosos o simplemente los estudiosos o como aquí, lo mejor. Y por tanto hacen la función de un sustantivo y no de un adjetivo. Lo mejor, cambiaríamos adjetivo por núcleo del sintagma y por tanto hablaríamos de un sintagma nominal atributo. Es lo mejor para ti, complemento indirecto. Y ahora nos quedaba por averiguar qué tipo de función realizaba lo que queremos. Es una subordinada. ¿De qué tipo? Bueno, nosotros sabemos que los nexos lo que, la que, el que, los que, las que son nexos que introducen las subordinadas adjetivas sustantivadas. No olvidéis este tipo. Están las subordinadas sustantivas, las adjetivas sustantivadas, las adjetivas de relativo y las adverbiales. Tenéis vuestros apuntes y aparte os voy a dejar un link con las 5 diapositivas de los 5 tipos. He dicho 4 tipos, pero la quinta son las coordinadas, que tampoco se nos olvide. Por tanto, ya sabemos que es subordinada adjetiva sustantivada. Hasta aquí llegamos con haberlo estudiado. Pero también sabemos que hay muchos tipos, bueno, muchos, 7 tipos de subordinadas adjetivas sustantivadas. De sujeto, de atributo, de complemento directo, de complemento indirecto, de complemento de régimen, de complemento agente, de complemento del nombre, del adjetivo y del adverbio. Eso va dentro de una, la última, los 7 tipos, que en realidad serían 9, si contamos que la última se divide en 3. Teniendo en cuenta todos esos tipos, tenemos que decidir qué funciona hacia aquí. Como tenemos el verbo ser como núcleo de la oración principal, lo lógico es pensar qué le falta al verbo ser. El verbo ser siempre se acompaña
de un sujeto y de un atributo. Si resulta que este es el atributo, esto va a ser el sujeto. Eso es lo mejor para ti. Ese es el sujeto. Listo, voy a por la siguiente. Era aconsejable que no se enterara de la verdad. Voy cada vez a peor con la presentación. Era aconsejable, lo primero señalar los verbos. Era y no se enterara, se enterara. ¿De acuerdo? Ahora sacamos el nexo. ¿Qué? ¿Qué me gusta a mí el nexo qué? El nexo que recordamos que sirve para introducir cuando vas solo, porque luego el qué sirve como parte de nexos, de muchos nexos diferentes. Para qué, a fin de que aparece en muchos contextos diferentes. Y el problema es que pensáis que siempre va solo, y no es así. Muchas veces forma parte de un nexo mayor. Cuando lo encontramos solo, como es este caso, era aconsejable que, puesto que no va acompañando al adjetivo aconsejable, hablaríamos de tres tipos de subordinadas, o subordinada sustantiva de sujeto, o de complemento directo, o de atributo. No hablaríamos de subordinada adjetiva de relativo, puesto que no tiene un antecedente al que hace referencia. Los antecedentes son sustantivos. Así que esto fuera, y señalamos la oración como subordinada sustantiva. ¿Qué función de las tres que hemos dicho tendrá? Vamos a analizar primero la parte principal para descubrir después qué función realiza la subordinada. Era aconsejable. Aconsejable es un adjetivo. Por tanto, señalo la caja del sintagma adjetival y a continuación pongo el tipo de complemento. Como el verbo es ser, estar o parecer, verbo ser, el complemento es un atributo. E igual que hemos visto en la oración anterior, lo que queremos es lo mejor para ti, y veíamos que lo mejor era atributo y lo que queremos, la subordinada, funcionaba de sujeto. Aquí tenemos exactamente el mismo planteamiento, pero en lugar de ser adjetiva sustantivada, es subordinada sustantiva únicamente, de sujeto. Que no se enterara de la verdad era aconsejable. Sujeto de la principal. Señalamos todo como principal. Y lo que no sea sujeto es predicado nominal, sintagma verbal. Y por último, ya sí que entramos dentro de la subordinada para analizar la subordinada por independiente ya de la principal. Que no se enterara de la verdad. No. Marca de negación. De la verdad. Preposición, determinante, núcleo. Sintagma preposicional, ¿de qué tipo? Enterarse de. La preposición va obligada por el verbo, por tanto es complemento de régimen. Enterarse de ello, de la verdad. Y con ello hemos terminado la octava oración. Vamos a por la novena. Ayer besaste al chico que te gusta. Vamos a sacar los verbos. Besaste y gusta. Y vamos a sacar el nexo. ¿Qué? El nexo que, mucho ojo con él. Como el nexo que está solo, tenemos que ver si será subordinada sustantiva de sujeto, de atributo, de complemento directo o subordinada adjetiva de relativo. ¿Acompaña al antecedente? Pues vamos a ver. Ayer besaste al chico el cual te gusta. ¿Podemos sustituirlo por el cual? Efectivamente. Además, su antecedente es un sustantivo, chico. Por tanto, cuadra perfectamente. De hecho, así es. Estamos ante una subordinada, venga, que ya mucho lo sabéis, adjetiva de relativo, con función de adyacente. Ayer, adverbio, sintagma adverbial, complemento circunstancial de tiempo. Al chico, besaste al chico. Como es una subordinada adjetiva de relativo, ya sabemos que tiene que ir dentro del complemento al que hace referencia. Ese complemento es un sintagma preposicional porque va introducido por la preposición al. Sintagma preposicional
¿De qué tipo sería este sintagma? Pues vamos a verlo según lo que aparezca en la oración principal. Ayer, tú, sujeto omitido, besaste ¿a quién? Al chico que te gusta. Aquí es muy fácil confundirlo y poner que es un complemento indirecto. De hecho, muchos seguro que lo estabais pensando, que era complemento indirecto. Pero para salir de dudas entre si es directo o indirecto, podemos utilizar algún truco. Por ejemplo, el truco sería: ayer besaste al chico. Vamos a sustituirlo por lo o por le. Si queda bien con lo, va a ser complemento directo. Si encaja mejor con le, será indirecto. Hacemos la prueba. Ayer lo besaste. ¿Queda bien? Podríamos decir: ayer le besaste. Claro, también nos suena bien. Aquí el problema que tenemos es el tema del laísmo y el leísmo. Vamos a hacer la prueba. Ayer lo besé. O ayer le besé. En ambos casos nos suena casi bien porque el laísmo y el leísmo están muy cerca, o en este caso el loísmo. Aquí lo correcto sería decirlo con lo besé al chico, no le besé. Recordad que el complemento indirecto aparece en la voz activa siempre y cuando haya un complemento directo antes. Si no, en la voz activa no nos podemos encontrar un complemento indirecto solo. Sí ocurre, en cambio, en la voz que nosotros llamamos voz intermedia. Ahí sí nos encontramos complementos indirectos que son el receptor del sentimiento que se provocaba. Ahí sí los vemos por separado, solos. Pero en la voz activa, como es este caso, no podría haber un complemento indirecto solo. Por tanto, al chico pasa a ser inevitablemente complemento directo. Si, por ejemplo, añadiéramos otro complemento directo a la oración, por ejemplo, yo di un beso al chico, un beso se ha convertido ahora en el complemento directo. Yo lo di, el beso. ¿A quién? Al chico. Se lo di. Y ahora el chico sí se ha convertido en complemento indirecto. Ha pasado de directo a indirecto, porque otro complemento en la oración ha ido a ocupar su puesto y por ello pasa a otro puesto. Pero si está solo, no puede ser complemento indirecto, sino directo. Por favor, tened en cuenta esto, que estos fallos son los que hacen que la nota baje. Cuidado. Por último, solo nos queda marcar la oración entera como oración principal y dentro de la subordinada adjetiva de relativo tenéis que recordar que el nexo cumplía una función sintáctica. Aquí el ¿qué funcionará? Bueno, pues para saber esa función, el truco que yo enseñé, ¿cuál era? Tapamos el nexo que y vemos qué haría chico dentro de la subordinada. A ti te gusta el chico. Acordaos del verbo gustar. Es un verbo ¿de qué voz? Voz intermedia. Por tanto, la cosa o el ser, en este caso el chico, que es el que provoca el sentimiento de gusto en mí, será ¿qué? El sujeto. Que hace la función de sujeto, puesto que es el sustituto de chico en esta oración. Chico y qué es lo mismo. Por tanto, cuando chico va dentro de la subordinada, la función que realiza en esa subordinada es la de sujeto. Y por tanto, el te, que no se nos queda aquí suelto, que el te también tiene función, el te, aparte de ser pronombre sintagma nominal, realizaría la función de complemento indirecto, porque en las oraciones de voz media o intermedia sí que encontramos los complementos indirectos solos, sin necesidad de estar acompañados por un complemento directo, como si ocurre en la voz activa. Y con ello hemos terminado esta novena oración y me queda la 10ª. Se decía que era un traficante de joyas. En los apuntes aparece de estupefacientes. Se decía que era un traficante de joyas. Lo primero, verbos. Decía y era. Y ahora a por el nexo. ¿Qué?
Por último, vamos a terminar con otra oración con el que. En el siguiente vídeo os meto oraciones adverbiales. Que era un traficante de joyas sería la oración subordinada. ¿Qué función hará respecto a la principal? El que va solo o acompañando a un antecedente. Lleva adelante un verbo, por tanto no hay antecedente, no es adjetiva de relativo. ¿Qué puede ser? Subordinada sustantiva de complemento directo, subordinada sustantiva de atributo, subordinada sustantiva de sujeto. ¿Cómo lo decidimos? Dependiendo de la principal. En la principal solamente encontramos se decía. Hemos estudiado los tipos de se. ¿Qué tipo de se sería este? Pues cuando va junto a un verbo en singular, cuando comprobamos la lista y vemos que las opciones de reflexivo, de recíproco, de pronominal no nos cuadra, solo nos quedan las dos opciones finales, que serían oración impersonal o voz pasiva. El se de pasiva refleja o de oración impersonal refleja se asemejan muchísimo y lo estudiamos nosotros mediante unas fórmulas. Repasaos las fórmulas, repasaos los tipos de se. Más adelante haré algún vídeo sobre este tema. Se decía que era un traficante de joyas, diríamos que entre pasiva o impersonal en realidad podría ser ambas cosas, porque al estar en singular se dan las dos posibilidades, pero nos cuadra más decir que es impersonal. Alguien dice eso, pero como no nos interesa saber quién es ese alguien, lo impersonalizamos. Por tanto, aquí pondríamos que el se es marca de impersonal refleja. Entonces, resulta que si es marca de impersonal, lo que va a acompañar a ese verbo tiene que ser complemento directo. Si hubiera sido marca de pasiva, el complemento que acompaña a las oraciones pasivas es el sujeto. En cambio, para la impersonal es el complemento directo. ¿Cómo sabemos esto? Estudiando. Las cosas se aprenden estudiando. Si no, jamás os vais a enterar de la sintaxis. Por tanto, esta subordinada, que sería subordinada sustantiva, dentro de los tres posibles casos de sujeto de atributo o de complemento directo, nos cuadra que sea de complemento directo. Y todo entraría dentro de la oración principal, que es predicado verbal, sintagma verbal, y que no tiene sujeto, puesto que es una oración impersonal. Por último, nos vamos dentro a la subordinada y la analizamos de forma independiente a la principal, que era un traficante de joyas. Verbo ser, y por tanto lo que le va a acompañar va a ser el qué, el atributo. Sintagma nominal, atributo. Y como sujeto omitido, él era el traficante de joyas. Y con eso señalamos la caja del sintagma verbal, que en este caso es predicado nominal, puesto que es el verbo ser, estar o parecer. Y finalizadas nuestras 10 primeras oraciones. Dentro de unas cuantas orillas espero volver otra vez aquí. Adiós, guapo.